muerte, si pudiésemos ver la cantidad de muertos que nosotros como cristianos cargamos, nos daríamos cuenta y le daríamos mucho más importancia a este tema. El foco del capítulo 8 de Romanos está en la libertad que tenemos a través de la vida en el Espíritu. En el mismo instante de la salvación, y eso lo hemos hablado también cuando hablamos del Espíritu Santo, el creyente recibe al Espíritu. Tú aceptas al Señor, tú recibes al Espíritu de Dios. Y cuando llega, el Espíritu Santo comienza a transformar cosas en nuestra vida. Es como cuando te ponen una inyección, una intravenosa, comienza a hacer trabajos de una vez. Por eso si usted se toma una pastilla de Virogrid, el proceso es más lento que te lo inyecten directamente a tu torrente sanguíneo. Así mismo pasa cuando comienza el Espíritu Santo a entrar en el corazón de la gente, porque Jesucristo en Juan lo prometió que iba a enviar a un consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando entra a la vida de nosotros, comienza a cambiarla para siempre. Y es cuando esto es lo que Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 5, que habla de que esa es la esencia de ser una nueva criatura. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, comienza a hacer cambios que reflejan lo que debe una nueva criatura en Cristo reflejar. Esta mañana quisiera tocar 4 puntos relacionados con el pecado. 1 es el poder del pecado. 2, cómo Dios rompe el poder del pecado. 3, tú y yo tenemos la capacidad de negarnos a vivir en pecado. Y 4, podemos vivir sin pecado. Empecemos con la número 1. No sé por qué acá no me sale lo que estoy viendo allá, pero bueno, está bien. El poder destructivo del pecado. En el capítulo anterior, el capítulo 7, que es lo que están viendo ahí, Pablo comienza a hablar lo siguiente, y Gabriel habló de esto la semana pasada, porque yo no entiendo lo que estoy haciendo, porque no practico lo que quiero hacer, pero hago lo que me gusta. Yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Por el deseo de hacer lo que es bueno pero el deseo de hacer lo que es bueno es conmigo, pero no hay ninguna posibilidad de hacerlo, porque no hago el bien que quiero hacer, pero practico el mal que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo moribundo? Pablo está claro diciendo, ¿sabes qué? Hay un poder en mí, y Gabriel lo explicaba la semana pasada, que se llama la concupiscencia, que es una naturaleza, es algo normal en nosotros de hacer lo malo. Eso es natural en nosotros. Dice Pablo, ¿sabes qué? Hay algo en mí que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Sin embargo, hago lo que es malo. Miserable de mí. Pobrecito yo. ¿Quién me va a librar de este problema? Pero si Pablo hubiese terminado allí, en el capítulo 7, en la carta a los romanos, yo dice, ¿sabe qué clase de loser es este man? Pero en el capítulo 8 comienzan a cambiar algunas cosas. A menudo comenzamos a creer y tenemos ese mal concepto sobre el pecado. Y es algo que nos ha vendido la sociedad y nosotros los cristianos lo hemos comprado, pero con los ojos cerrados. Hemos puesto un cheque en blanco en ese sentido y lo compramos sin ningún tipo de reparo. Y es que perdemos de perspectiva el poder del pecado sobre nosotros. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Pablo los ejemplificaba la semana pasada, que le colocaban un hombre muerto a los tipos, a los condenados, le colocaban un hombre muerto encima, de manera de castigo, y el tipo se podría atrás de él. ¿Sí? Imagínate el asco que debe ser, el hedor que debe ser. Imagínate, tú a veces, desgraciadamente, atropellan un perro de afuera y tú acá estás lejos y... Ahora imagínate cargar un cuerpo de muerte encima tuyo, un cuerpo muerto encima tuyo. Entonces nosotros los cristianos perdemos de perspectiva el poder del pecado. Y muchas veces no tomamos en cuenta de que cuando yo pienso en el poder destructivo del pecado, yo decía, ¿cómo qué puede ser? Yo decía, como una ciudad destruida. Una ciudad destruida, ¿qué pasa? Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. El ejército destructor o el ejército invasor entra y hace lo que le da la gana, saquea y hace lo que le da la gana y se va. No tienes murallas para defenderte, no tienes un ejército para defenderte. Todos los suministros de agua, de electricidad, de comunicación están destruidos. Estás totalmente a la merced.
Y cuando yo pienso en el poder destructivo del pecado, yo pienso en esa capacidad destructiva de un ejército invasor a una ciudad, así mismo con nosotros. Perdemos totalmente la capacidad de responder. Estamos a merced de lo que eso pasa. Y perdemos esa perspectiva de la importancia del pecado en la vida del ser humano. Y hablo de importancia, ¿por qué? Porque tenemos que cuidarnos de él. Y nosotros como cristianos pensamos que el pecado, bueno, si es algo chico no es mucho problema. Y siempre cuando creemos de que, bueno, los pecados que te garantizan un boleto directo al infierno son el adulterio, la fornicación, la mentira, y así sucesivamente. Pero siempre, no me tranquilo, Pocho, si eso era una mentirita, o sea, no pasa nada, bro. Ya le va a pasar la rabia a Sara, no te preocupes. Sara no se pone brava por eso. Y así tratamos al pecado como que, bueno, no es tan malo después de todo. O sea, hey, es que pegaste una mentira a tu jefe porque era tu puesto de trabajo, humano. Y nosotros hemos comprado eso. Como cristianos lo hemos comprado, hemos perdido de perspectiva de que, ¿sabes qué? Si Jesucristo pagó el mismo precio por la mentira que por el adulterio, para Jesucristo es el mismo tema. Aquí no hay de que, bueno, lo que pasa es que me agarraron conduciendo bajo efectos de alcohol, versus que es que el policía me puso una boleta porque me parqué mal. No existe tal cosa en el cristianismo. Y vemos como que, ¿sabes? El pecado pequeño no importa. Déjame contarte una historia que está en el libro de C.S. Lewis. C.S. Lewis es un escritor cristiano. Él escribió la historia, el libro de Narnia, y él escribió un libro que se llama The Screwtape Letter. Una historia que él pone un escenario en el cual hay un demonio veterano y un demonio novato. Y están hablando ellos dos. Y le dice el veterano al novato, ¿me vas a decir que estos pecados pequeños que estás haciendo no son importantes? Y dice, bueno, sí, puede que no sean importantes, le dice el veterano al novato. Pero estás cometiendo el error que cometen todos los novatos como tú, que están ansiosos por llegar a donde Satanás y decirle, ¿sabes qué? Acabo de hacer la maldad épica, la maldad grande. Pero recuerda, le dice el demonio veterano al demonio novato, lo que importa no es el tamaño del pecado. Lo que importa es el grado de separación que puedes hacer entre Dios y el hombre. No importa lo pequeño que sean, siempre lo que importa es el efecto acumulativo de mantenerlos lejos de la luz de Dios. El asesinato no es mejor que apostar, si apostar hace su efecto, separarlo de Dios. De hecho, le dice, para finalizar, el demonio veterano, el camino más seguro al infierno es aquel que su pendiente es gradual, es aquel que es suave bajo los pies, es aquel que no tiene giros bruscos, sin hitos ni señales. Tú y yo perdemos de perspectiva el poder del pecado, por muy pequeño que sea. No. ¿Y sabes qué? En la Biblia está lleno de consejos sobre no dejar a las pequeñas zorras entrar a los viñedos. ¿Qué quiere enseñarnos la Biblia con eso? ¿Sabes que no dejes que las cosas pequeñas entren? Las pequeñas zorras, ahí en Palestina, Judea, está lleno de zorras pequeñitas. Si las buscan, las zorras pequeñitas de los viñedos, son unos bichitos como así. Y destruyen de una manera impresionante los viñedos. Son la principal plaga, por decirlo así, a que se enfrentan ¿cómo se llaman? Los vinicultores, gracias, en Israel y en esa región. Y la Biblia nos dice, ¿sabes qué? No dejes entrar a lo pequeño, porque lo grande es obvio. Cuídate de lo pequeño. Perdemos la perspectiva de que aún el más pequeño pecado es muy costoso. Porque ¿sabes qué? Por ese mismo pecado, Jesucristo pagó el mismo precio que por los grandes. Afortunadamente Pablo termina el capítulo 7 y comienza el 8. Y ahora es que viene lo bueno. Lo bueno es que Dios ha roto el poder del pecado. Dice Romanos 1:2, los primeros versículos del 8,
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de la vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Este es el mismo hombre que un par de versículos atrás decía, pobrecito de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero. Quiero hacer esto, pero mi cuerpo hace lo... Ahora dice, ¿sabes qué? No hay ninguna condenación para mí. Porque por medio de Él, Él me ha librado de la ley del pecado. Dios lo ha librado de la ley del pecado tanto a ti como a mí. Es el mismo hombre que decía hace un rato que no podía hacerlo solo. Esto debería ser un alivio. Ya que Jesucristo hizo trabajo sucio. Jesucristo pagó el precio que teníamos que pagar. Ya no hay por qué preocuparse. La mayor arma de Satanás en contra nuestra, que es el pecado, pierde efecto. Totalmente. A pesar de que dice la Biblia que todos hemos pecados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando aceptamos esa gracia de Dios, ¿sabes qué? Dios nos mira como si nunca hubiésemos cometido un pecado. No importa que nos hayamos estado revolcando como aquel perro que les enseñé hace 2 semanas atrás, que se revolcaba en el lodo. No importa que lleguemos así a Dios. Una vez que tú dices, Señor, ¿sabes qué? Por ese sacrificio de Jesucristo, yo soy limpio y te acepto como mi Salvador. ¿Sabes qué? Ya Dios ni siquiera se acuerda de ese perro asqueroso. Ya Dios no se acuerda de eso. Dios se olvida de eso. Dios dice que Él separa las transgresiones de nosotros, una hacia el este y otra hacia el oeste. Si el pecado está en el norte, entonces Dios está en el sur contigo. Dios ni siquiera se acuerda de eso. Pero ¿sabes qué? Lo triste es que tú y yo no entendemos que la magnitud de cómo Dios rompe ese poder del pecado. Y seguimos creyendo en esas cosas. Seguimos creyendo que no somos dignos. Yo recuerdo hace muchos años, muchos años, hice una trastada increíble. Y yo me sentía tan mal con Dios y tan mal con mis padres, que yo no oraba. Yo era un cristiano y yo no oraba. Porque decía, Dios no es digno yo no soy digno de hablar con Dios por la trastada que hice. Y después cuando comencé a convencerme de que podía orar para pedirle a Dios, oraba X cantidad de tiempo y me pasaba el 80% de ese tiempo pidiéndole perdón a Dios. Y oraba con la cabeza agachada porque decía, ¿sabes qué? Yo no soy digno de hablarle mirando al cielo a Dios. Perdemos la perspectiva de que cuando Dios hizo ese sacrificio y pagó soberano precio por pagar, ¿sabes que ya no encuentra más nada de eso? Él se olvida de eso. Pero tenemos la mala costumbre de humanizar a Dios. De que, bueno, es que yo te perdono, pero no olvido. Dios no hace eso. Dios te perdona y te olvida todo eso. Tenemos la mala costumbre de querer humanizar a Dios y creer de que Él se comporta como nos comportamos nosotros. Déjame contarte otra historia. Esta sí es verdadera. Thomas Watson, Jr., presidente y fundador de IBM. Todos conocen a IBM. Magnate o empresa enorme en ¿cómo se llama? En temas de computación. Supervisó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en la multinacional que hoy conocemos. Una vez hace años, el señor Watson tenía un joven ejecutivo de su staff de alto nivel. El hombre se gastó $10 millones en una inversión de IBM que a la postre llegó a fracasar. El ejecutivo fue a la oficina del señor Watson. Le dijo, aquí está, estoy seguro que quieres mi renuncia. Y se la puso en el escritorio. A lo que el señor Watson le contestó, no quiero tu renuncia. No quiero tu renuncia. Acabo de pagar unos cuantos millones para educarte. Ya es hora de que te pongas a trabajar. ¿Sabes qué? El precio que pagó Jesucristo no son $10 millones. El precio que pagó Jesucristo son mucho. Que si juntamos todo el dinero del universo, todo el oro del universo, no se va a comparar al precio que Jesucristo pagó por ti y por mí. ¿Sabes qué? No renuncies. Sigue luchando. Aprendiste, te equivocaste, te costó mucha plata.
Aprende y sigue caminando. El Señor te dice, no renuncies. No renuncies. ¿Te equivocaste? Sí. Ya yo no me olvido de eso. Ya se pasó. Sigue caminando. Sigue caminando. Dios no acepta un no como renuncia. Acepta nuestro fracaso como parte de la inversión que Él ha hecho en nosotros. Lo importante es que sepamos que sí se puede lograr. El pecado no tiene el poder de mantenernos prisioneros. Ya Jesucristo hizo el trabajo. Yo me imagino que cuando Jesucristo estaba montado en esa cruz, en su último suspiro de vida, que dijo, consumado es, Él estaba pensando, ¿sabes qué? Ya cumplí, el plan está hecho. Ya mi gente no tiene que preocuparse por esto, porque ya yo pagué el precio por eso. Ya no te tienes que preocupar por el pasado, no te tienes que preocupar por lo sucio del lodo en lo que nos revolcamos. Ya no te tienes que preocupar eso. Mi plan era este, lo cumplí. Ahora tú haz lo que tengas que hacer para cumplirlo. No importa que te equivoques en el proceso. Esa es parte de la inversión que estoy haciendo contigo. Dios ha roto el poder del pecado. Número 3. Negarse al poder del pecado. O sea, no solamente es entender que Dios tiene el poder para romper el pecado, sino que te niegues a vivirlo. Dice Romanos capítulo 8, que estamos viendo, el 5 al 8, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En nuestra mente es que se forma todo esto. Todos los días estamos expuestos a tomar decisiones. Todos los días, en todo momento. Decides pensar como piensa un hombre de Dios, que se fija y viven conforme al Espíritu, o decides conforme a tus deseos. Todos los días, en todo momento, estás frente a esa decisión, frente a esa intersección o esa Y. Todos los días. ¿Decides guardar tu mente o no decides guardar tu mente? Y que vuelen los pensamientos. ¿Decides guardar lo que dices o hablas cualquier basura que te viene en la mente? Tú y yo tenemos el poder de cambiar eso. Tú y yo tenemos el poder de agarrar ese spray que usan los árbitros en el fútbol y hacen de que hasta ahí. Y le dicen, a la barrera, ahí. Los que saben de fútbol saben de qué estoy hablando. Y sabes, tú le puedes decir a Satanás, ¿sabes qué? Hasta ahí llegas tú. Tú tienes el poder de hacer eso. No, lo que pasa, tú tienes el poder de hacer eso. Mira lo que dice el salmista. Lo primero que escribe el salmista. Lo primer salmo que escribe el salmista. Qué feliz es el hombre que no sigue el consejo de los malvados y toma el camino de los pecadores o de unirse al grupo de burladores. En cambio, su deleite está en la instrucción del Señor y medita en él de día y de noche. Todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. Medita de día y de noche. O sea, que se enfrenta a una intersección o se enfrenta a un camino y dice, ¿sabes qué? Yo medito en el Señor. Se enfrenta a otra, yo medito en el Señor. Se enfrenta a otra, yo medito en el Señor. Lo primero que dice el salmista es eso. Bienaventurado ese hombre. Un hombre que medita en la palabra de Dios, se deleita en Dios. No controla su mente. El que no controla su mente seguirá los malos caminos. No solamente eso. Mira lo que dice Santiago. Me encanta el libro de Santiago. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, estoy en Santiago capítulo 1, versículo 1, de 13 al 15, perdón. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.
Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vámonos un poquito hacia atrás. Vamos a retroceder en el versículo. No empecemos arriba, empecemos abajo. Si vamos atrás caminando, dice, de atrás hacia adelante. La muerte es engendrada por el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, engendra la muerte. O sea que la muerte la engendra el pecado. El pecado lo engendra el nacimiento del pecado. El pecado se engendra por su nacimiento, obviamente. Y su nacimiento se engendra por los malos deseos. El deseo concebido engendra el deseo. Engendra el pecado. Y luego, el deseo concebido es generado por los propios malos deseos. ¿Y dónde vienen esos deseos? Aquí y acá. Entonces, si tú y yo queremos poder agarrar ese spray y hacerle a Satanás y decirle, hasta ahí llegas tú, es aquí. Por eso es que Pablo, en capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a los patronos de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando la Biblia habla de mente, habla de tu intelecto y tus sentimientos. No habla de mente, cabeza, aquí, no. Cuando la Biblia habla de mente, habla de tu conocimiento y tu corazón. En otras palabras, renuévate, transforma tu forma de pensar y tu forma de sentir. Porque si no haces esto y pierdes las batallas ahí, lo que vas a hacer es seducido y arrastrado por los malos deseos que empiezan aquí y acá, y luego vas a engendrar el pecado que una vez que eso haya pasado, consumado, llega la muerte. Llega la muerte. Tú te puedes negar, pero empieza aquí y empieza acá. Es una ecuación sencilla. Si paras la fuente aquí y acá, créeme que no vamos a llegar a este punto de muerte. Todo empieza en tu cabeza y en tu corazón. Ahí empieza la capacidad de poder librarte del poder del pecado. Cuarto punto. Vivir sin pecado. O sea, tú te puedes negar a vivir sin pecado y puedes, de hecho, vivir sin pecado. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a nuestra naturaleza. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Tú tienes la capacidad de darle muerte a eso. Yo tengo la capacidad de darle muerte a eso. Por ejemplo, si hablamos de la sexualidad, pues, si cometemos un pecado de ese tipo, inmoral de ese tipo, o sea, puede traernos condiciones muy feas, o muy desagradables, o no esperadas. Tiene sus consecuencias. Pero cuando tú comienzas a controlar tu mente y comienzas a ganar la batalla aquí, en tu mente y en tu corazón, tú comienzas a reflejar el carácter del Espíritu en ti. Y Él lo dice, o sea, tú luchas, sí, pero habla aquí, pero por medio del Espíritu. Tenemos que involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el ser más poderoso que pudo existir en este mundo. Él es el que te da la capacidad de poder ganar aquí y ganar acá, antes de llegar a lo que hablaba Santiago, a consumar el pecado para que dé muerte. Tú puedes hacerlo a través del Espíritu Santo. Yo creo que es la única forma en que Dios puede hablar
de Moisés como su amigo. Porque tú te pones a pensar todos los errores que cometió Moisés. Y aún así Dios dice que era su amigo. Increíblemente. Dice que la palabra lo dice en Éxodo, que él le dice, ¿sabes que yo quiero verte? Y dice, no, tú no me puedes ver porque vas a morir. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tápate, que yo voy a pasar y me vas a ver la espalda. Y yo decía, wow. Yo leía eso en estos días. Decía, Dios, ¿cómo este hombre te vio? Pero un hombre que era, Dios le dice, este es mi amigo. Y un hombre con imperfecciones como tú y como yo es amigo de Dios. Con un hombre mentiroso como Abraham. Porque mentiroso, ¿ah? Mentiroso a morir. ¿O no? Le decía a Sara, di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa porque me matan, entonces se quedan contigo. Mentiroso, no lo hizo una vez, lo hizo un montón de veces. Y Dios dice, ¿sabes que no hay un hombre con la fe de este hombre? Y David, que ya sabemos todo lo que hizo, dice, es un hombre conforme a mi corazón. Pero sabes que yo creo que la diferencia estaba en que sabes que yo me equivoqué, Dios. Pero yo acepto tu perdón. Y ahí está la diferencia entre ellos y nosotros, que están en el salón de la fama de la fe. Ahí está la diferencia, que decidieron, ¿sabes qué? Me equivoqué, Dios, sí, pero con razones genuinas fueron adelante de Él. Y cambiaron su actitud. Se enfoca mucho el apóstol en hablar del pecado como un tema delicado. Y que si no le damos la importancia de vida, seremos víctimas de la influencia de Él en la manera de pensar y por ende en nuestro comportamiento. Mira, yo no sé si tú estás en una situación, si estás en una situación en la cual te dices, ¿sabe que Dios será lo suficientemente poderoso para perdonarme lo que hice? Probablemente pensarás, ¿habrá esperanza conmigo? ¿Habrá esperanza con mi vida, con mis relaciones? ¿Sabes que sí las hay? Quiero contarte una última historia, que es una historia verídica, que tuve la oportunidad de ver un video del pastor Lee Strobel, una vez enseñando. Pastor Lee Strobel es un pastor, fue ateo, declarado ateo, totalmente. Su esposa se convierte y él, en la desesperación de ver lo que estaba pasando con su esposa, dice, ¿sabes que yo voy a estudiar más sobre este Dios? Y terminó, mano, noqueado en el piso. El Señor se encargó de, ¿tú quieres investigar sobre mí? Coge, ahí va. Y quedó noqueado. Ahora es pastor y un excelente maestro. Él contaba esta historia, que fue un caso real, que él hablaba con la protagonista de esta historia. Y permíteme leértela. Poco después de la guerra de Corea, hace muchos años ya, una mujer coreana tuvo un romance con un soldado americano y ella quedó embarazada. El soldado volvió a los Estados Unidos y nunca más lo volvió a ver. Ella dio a luz a una niña que parecía diferente a todos los otros niños coreanos. Tenía el cabello de color claro y rizado. En la cultura coreana de ese entonces, los niños de raza mixta eran condenados al ostracismo. Ostracismo es un aislamiento social. O sea, te apartaban porque eras diferente, porque no eras igual al resto de los coreanos, físicamente. De hecho, muchas mujeres en esa época mataban a sus hijos porque no querían que se enfrentaran a tal rechazo. Esta mujer no lo hizo. Ella trató de criar a su hija lo mejor que pudo hasta que el rechazo era demasiado insoportable. Ella hizo algo que probablemente nadie en esta sala hubiese hecho. Abandonó a su hija en las calles. Esta niña fue objeto de burla sin piedad de la gente. No pasó mucho tiempo para que esta niña pudiera sacar conclusiones acerca de sí mismo con base a la forma en que la trataban. Ella relata,
cuando tienes 7 años y escuchas cosas tan terribles de ti, día tras día, tú comienzas a creerlas. Yo creía que cualquier persona podía hacer conmigo lo que quisiera físicamente, porque yo no me consideraba una persona. Yo estaba sucia, enferma, no tenía familia, no tenía identidad, no tenía futuro. Ni siquiera sabía mi nombre. Yo me odiaba a mí misma. Durante 12 años vivió en las calles hasta que finalmente una enfermera la encontró moribunda en un basurero y la llevó a un orfanato. Un día llegó la noticia de que una pareja norteamericana venía a adoptar a un niño en ese orfanato. Todos los niños en el orfanato estaban entusiasmados porque por lo menos uno de ellos iba a tener esperanza de que iba a tener una familia. Así que le pidieron a ella, al ser de las más grandes en el orfanato, que ayudara todos los días limpiando a los niños, aseándolos, bañándolos y peinándolos. Todos nos preguntábamos quién iba a ser el niño adoptado por esta pareja. Días después la pareja llegó y esto es lo que recuerda de ese día y relata. Fue como si Goliat hubiese vuelto a la vida. Vi a ese hombre alto con sus enormes manos levantar a todos y cada uno de los bebés. Se podía ver que él disfrutaba cargar cada uno de ellos como si fueran los suyos. Vi lágrimas corriendo sobre su rostro y yo sabía que si pudiese, se hubiese llevado a todos los niños consigo. Él me llegó a ver con el rabillo del ojo. En ese momento yo tenía 9 años de edad, pero ni siquiera pesaba 30 libras. Yo era una niña escuálida, tenía lombrices en mi cuerpo, tenía piojos en mi cabello, mi piel estaba llena de ampollas y cicatrices. Yo no era un espectáculo agradable. Pero el hombre se acercó a mí y comenzó a decirme algo en inglés. Y yo lo miré a los ojos y luego tomó su enorme mano y la puso en mi rostro. ¿Qué estaba diciendo? Luego supe que era, quiero a esta niña, esta es la niña para mí. Cuando yo veo ese ejemplo, cuando yo veo esa historia, yo te veo a ti y me veo a mí. Yo no sé si hoy estás, parafraseando, ¿ok?, lleno de lombrices, si tu cabello espiritual está lleno de piojos, si tu piel está llena de llagas, si tu piel está lleno de lo que sea. ¿Sabes qué? No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay ninguna enfermedad que tú tengas ahorita mismo. No importa cuántas lombrices tengamos tú y yo, no hay nada que Jesús no pueda hacer por ti. No hay nada. ¿Sabes qué? Yo creo que de ahora en adelante Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Esta es la niña que quiero para mí. Este es el niño que quiero para mí. Quiero esta niña, quiero este niño. Comienza a creerlo, ¿sabes? No importa lo que pasó hace un minuto atrás, de hoy 13 de marzo. No importa lo que pasó hace 3 minutos atrás o que pasó en la mañana. ¿Sabes qué? Hoy es el día que Dios te dice, yo quiero a esa niña para mí, yo quiero a ese niño para mí. Comienza a creerlo, comienza a vivirlo. Hace un rato cantábamos, me has dado libertad. ¿Sabes qué? Disfruta la libertad que Dios te dio. ¿Sabes qué? Y comienza a agarrar, dice, Satanás, hasta aquí tú llegas, ya no pasas más. Hoy 13 de marzo, yo digo, no pasas más. No tienes autoridad sobre mi vida. No porque seas tú, sino porque Jesucristo pagó ese precio. Ya basta de vivir mediocremente. Si Dios es Dios, vamos a servirle entonces. Si Dios es realmente Dios, sírvele como se merece. Ya basta. Ya basta. Dios te quiere sacar de las calles. Dios te quiere sacar de esos orfanatos. Comienza a creerlo. Comienza a vivir como si eso fuese así. No regresemos a revolcarlos en el lodo. Ya Jesucristo limpió ese lodo. Comienza a creerlo así. Dios quiere hacer una diferencia en tu vida. Y tiene todo el poder y toda la disposición para hacerlo. Pero realmente tú quieres que ese Dios te lleve a casa. Realmente tú quieres que ese Dios te abrace y que te levante con sus enormes brazos. Entonces comienza a creerlo. Déjate de ver piojosa o déjate de ver piojoso. Dios se va a encargar de eso. Pero comienza a creer de que Dios está buscando gente que le sirva y que le adore de verdad. Ya no hay poder sobre ti. Ya no hay poder sobre ti. Vamos a orar.
¿Sabes qué? Dile a Satanás, ya no, tú no tienes autoridad sobre mi vida. Ya tú no tienes autoridad sobre mi matrimonio. Ya no hay poder del infierno que te pueda hacer daño a ti, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Y yo decido diariamente vivir pensando en eso. Cuando yo me enfrento a una encrucijada, yo decido por Dios que me has dado libertad, Señor. Tú me has dado libertad. Recibe la libertad de Dios. Comienza a creerlo. ¿Y sabes qué? Y si te equivocaste, ¿sabes qué? Ese es parte del proceso. Esos son parte de los 10 millones de dólares que Dios pagó por esa aventura que hiciste. Pero ¿sabes qué? Tienes en disposición mucho más. Y sabes que mañana te vas a equivocar de nuevo. Pero ¿sabes qué? No importa. Pide perdón, levántate, límpiate y camina. ¿Sabes que Dios no piensa como tú y como yo? Dios no guarda rencor, porque es amor. Comienza a creer y a vivir como si eso fuese verdad. Yo te invito a que cantes esta canción como si fuese una oración de gratitud a Dios.